vamos a iniciar un nuevo tema, que son límites y la continuidad. Entonces, para que coloquen la fecha de hoy, colocan este título: los límites y la continuidad. Ese tema es el tema número 3 en la plataforma. Listo, acabamos con el 2. Vamos a empezar el tercer tema, tercera unidad, los límites y la continuidad. Les pregunto, ¿qué se les viene a ustedes a la mente con eso? Límites y continuidad. Pues límite es el límite. Sí, pero ¿cómo lo asociarías a matemática? A una ecuación, exacto, una ecuación, una función. Un límite en matemática. Sí. Como donde para esa ecuación. ¿Dónde para? Ok. O bueno, como algo fijo. Juliana, Andrés Giraldo, Andrés Bernal, Juliana. ¿Qué se les viene a la mente con eso? Continuidad, continuidad. Hola, chicos. Pero hablan que da miedo. No, los voy a silenciar a todos. Continuidad. Sí, ¿qué entiendes por continuidad en una función? ¿Recuerdan ustedes por allá como empezando después de desigualdades? Yo les mencioné a ustedes una función a tramos. ¿Se acuerdan ustedes? No, primero que sí, señora. Yo les mencioné una ecuación o una función que estaba a tramos y que había una con valor absoluto, que para los x mayores que 2, por ejemplo, era una función, y para los x menores que 2 era otra función. Y que yo les dije que esa función se llamaban a tramos o funciones discontinuas. Entonces, los límites y la continuidad dice que los límites tienen que ver cuando x tiende a un número, cómo se comporta en ese límite. Por ejemplo, cuando veíamos las asíntotas. Recuerden que por ejemplo, si una asíntota estaba en x igual a 3, nosotros evaluábamos cómo era cerquita de 3, ¿cierto? 2.9, y cómo era en 3.1, que 3 no lo podía tomar porque era una indeterminación, ¿recuerdan? Entonces, es más o menos calcular cuando hay una indeterminación o cuando simplemente no tenemos ese número, cuál sería el valor de la y cuando x tiende a ese número. Entonces, el concepto de límite de una función es la noción sobre la que se fundamenta la matemática usada en el análisis de problemas económicos, de ingeniería y de ciencias en general. El entendimiento de este permite el desarrollo de herramientas matemáticas para resolver problemas complejos. ¿Listo? Eso está como una introducción en cuanto a límites y continuidad. Este tema de límites y continuidad acá está dividido en 4 temas. Puede ser que uno de esos temas nos demore 2 clases, otros los vamos a ver en una sola clase, pero la idea es que avancemos conforme a ustedes vayan entendiendo el tema. ¿Listo? Bueno, recomendaciones. Cuando empieza a explicar y, por ejemplo, no entiendan algo, ustedes saben que tienen acceso al micrófono y que lo pueden habilitar y decir, profe, no entendí esa parte. O sea, lo que quiero dar a entender es que no permita que yo, por ejemplo, finalice 5, 6, 7 ejercicios y me diga, profe, es que no entendí desde el primer ejercicio, o sea, no. Entonces, o sea, si ustedes no entienden algo en el momento, de una, háganlo saber. Y yo estoy en todo el derecho y tengo la disposición de explicarles
en ese momento volver a explicar, tal vez de otra manera, o volverlo a hacer y para que ustedes entiendan. ¿Listo? ¿Estamos? Estamos. Bueno. Entonces, noción de límite. Cuando se habla de límite en el lenguaje cotidiano, este se relaciona directamente con un valor fijo. Por ejemplo, si se habla del límite de velocidad en una carretera, este está relacionado directamente con un valor de velocidad máximo permitido. Por ejemplo, nosotros muchas veces cuando viajamos vemos que la velocidad máxima, por ejemplo, 80 kilómetros por hora. En otros lados, en otros tramos, por ejemplo, si hay colegios o algo, 30 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Entonces, ese límite, la noción de límite, si nosotros hablamos en situaciones cotidianas, está definido con un número fijo como tal. ¿Listo? Si se habla límite del oído humano para tolerar el ruido, se está refiriendo al valor que determina la cantidad de ruido que puede soportar un oído antes de producir daño al órgano. Entonces, el concepto intuitivo de límite en matemáticas implica analizar el comportamiento de una función cuando se acerca a un valor determinado. En caso del sonido aludido en el párrafo anterior, se analizará el efecto del oído al aumentar el ruido, cuando éste se acerca al valor llamado límite de tolerancia. Entonces, eso más que todo vamos a ver en las llamadas funciones o ecuaciones, de ver cuando un X número se acerca a ese valor que me da la función, cómo se comporta la función, cuál es el valor que se obtiene. Entonces, límites de una función en un punto. El límite de una función en un punto A significa determinar el valor al cual tiende la función cuando ésta se acerca a A. Entonces vamos a ver una función, por ejemplo. Bueno, antes de ver un ejemplo con una función de límites, entonces la escritura en matemáticas de límites es de la siguiente manera. Límite de f de x es la función o la ecuación. Cuando x tiende a A es un número, es igual a la respuesta que vamos a obtener. Entonces, por favor, necesito que copien cómo se representan los límites en matemáticas. Entonces, límite, cuando f de x tiende a A es igual a L. Donde f de x es la función, x es el valor que voy a evaluar y L va a ser la respuesta, o sea, el límite, o sea, la imagen en Y. ¿Listo? La expresión anterior se lee el límite de f de x cuando x tiende al valor A es L. Entonces, esa es la forma como se lee. Para calcular el límite de una función en un número real A, se busca determinar cuál es el comportamiento de las imágenes al tomar valores próximos a ese punto. Entonces era lo que les decía. Por ejemplo, si el límite de una función cuando x tiende a 3, entonces primero empiezo a evaluar. Cuando x es igual a 3.1, cuando x es igual a 2.9, cuando x es igual a 2.8, cómo se comporta o cuál es el valor de la función en ese punto cercano. ¿Listo? Y de esa forma puedo determinar el valor de la función cuando x tiende a 3. Vamos a hacer un ejemplo para poder entenderlo. Tal vez esto como que en letras o así en palabras como que no se ve tan bien. Entonces, ejemplo, en la gráfica f de x igual a x a la 3, se observa que cuando se toman valores muy cercanos a 0, los valores de f de x también se aproximan a 0, ¿sí o no? Miren la gráfica de x a la 3. Miren que esto es una función ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Una función qué? Cuando es x a la 3, ¿una función qué? Cúbica. Cúbica, muy bien. Entonces, como es una función cúbica y es x a la 3, yo sé que la función pasa por el eje 0,0, porque cuando evalúo f de 0,
es igual a 0 a la 3. Es decir, 0, ¿cierto? O sea que cuando x vale 0, y vale ¿cuánto? 0. O sea que pasa por el punto 0,0. Miren aquí. ¿Sí ven? Y tiene este comportamiento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos que vamos a calcular el límite de la función f de x. ¿Cuál es f de x? O sea, x a la 3. ¿Listo? Cuando x tiende a, vamos a hacerlo con un valor a 2. Digamos que no lo tenemos. Cuando x tiende a 2. Bueno, ustedes dicen, no, pero es que eso es muy fácil porque cuando x tiende a 2, pues yo lo evalúo en f de 2 y entonces es igual que tener 2 a la 3, o sea que eso es igual a ¿cuánto? 8. 8. ¿Por qué duda? Entonces, el límite cuando No. f de x, el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 8. Muy fácil. ¿Por qué? No, pero es que vean. Aquí está el 2 y el 8, bueno, el 8 debe estar por acá muy arriba, ¿sí? Muy arriba. Entonces, aquí está, en este punto, esa es la imagen. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tuviéramos el valor? Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a ir al tablero. Entonces, tenemos f de x igual a x a la 3. Y nosotros vamos a calcular entonces el límite cuando x de la función f de x, entonces vamos a colocar de una de x a la 3, límite de x a la 3 cuando x tiende a 2, ¿cuánto es? Entonces tendríamos que desarrollar una tablita, tener x y y. ¿Quién es nuestro valor central? 2, cuando x tiende a 2. Entonces lo evalúo por la derecha y por la izquierda. ¿Cuáles son esos números por la derecha y por la izquierda? Por la derecha, 2.1, ¿sí o no? Sí. Por la izquierda, 1.9. Chicos, calculadora, ¿cuánto me da esto? 1.9. Entonces hay que coger 1.9 a la 2. F de 1.9, es decir, 1.9 a la 3. No a la 2. 3.6. ¿Cuánto da? 3.6. ¿Seguro? Seguro. 1.9 al cubo. Seguro. 3.6. Bueno. A mí no me da eso. A mí tampoco. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto les da? A mí me da 6.85. Amén, hermano. Vea, profe, ¿sí lo ve? Espere. Esperen. No, no se ve muy bien. No, se tiene eso mal configurado. A mí me dio 6, bueno, aproximado, 6.86. Giraldo, ¿te dio también esto? Yes. Listo, muy bien. Listo. ¿Y cuánto da en 2.1? 9.26. 9.26. Sí. Muy bien. Ya Entonces, sé por qué no me está dando. ¿qué hizo malo? Es que lo está haciendo al cuadrado. ¿Sí ven? Razón lloraba el niño. Listo. Qué caja. Entonces, si ven, cuando me acerco a 1.9 me da ¿cuánto? 6.86. Cuando me acerco por la izquierda, cuando me acerco por la derecha me da 9.26. O sea que yo sé que cuando x tiende a 2, ese número tiene que estar, la respuesta tiene que estar entre qué y qué. Entre 6.86 y 9.2. y 9.26. Listo. ¿Y qué pasa si x es igual a 1.99? 7,88. ¿Cierto? Entonces me da
7,88. Bueno, entonces vamos a alejarnos un poquito. Vamos a colocar, entonces, cuando X es igual a 2.01. Muy cerquita de 2. 2.01. 8,12. 8,12. Sí. Entonces se podría decir que es 8 Exacto. cuando X vale 2. Exacto. Entonces, Y es 8,12. Entonces, miren que entre más me acerco a 2, significa que ese valor va siendo igual a ¿qué? A 8. A 8. Chicos, ¿yo por qué les explico esto? Usted, es lo que les decía ahorita. Bueno, profe, pero es que es muy fácil, pues yo evalúo f de 2 y yo sé que me da 8. No es necesario hacer todo esto. Resulta que hay funciones que son indeterminadas. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les colocaba a calcular el dominio de una función y que si era, era una función racional? Entonces recuerdan ustedes que si por acá había un x menos 3, ¿cuál era el único valor que no podía tomar? X. Más 3. Más 3, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no podía tomar más 3? Porque no me puedes dividir por Porque 0. me quedaba una indeterminación, ¿cierto? Me quedaba un número cualquiera sobre 0. Y esto es indeterminado, esto yo no lo puedo realizar, ¿cierto? Entonces, es decir, que si yo tengo una función de esta y me colocan a calcular el límite cuando x tiende a 3 de esa función, no tiene solución, ¿cierto que no? No. No tiene solución. Ok, entonces para eso son los límites. Para nosotros calcular una solución, porque si nosotros lo hacemos directamente, obviamente no va a tener solución. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con respecto a eso. Vamos a borrar esto acá. Para encontrar solución a las funciones cuando x tiende a ese número que nosotros creemos, pues que sí, obviamente que es una indeterminación, pero que en realidad vamos a ver que sí tiene soluciones. Entonces, miren este. Vamos a hacer este, ¿les parece? Este que está propuesto. X a la 2 menos 9. Entonces tenemos una función. Vamos a ver, tenemos una función. X a la 2 menos 9 sobre X menos 3. Resulta que el único valor, o digamos que el dominio de esta función, dominio de f, ¿cuál es el dominio de f? Primero que todo. 3. 3, no. El dominio. 3. No. Juliana, ¿cuál es el dominio de esta función? Andrés Giraldo, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales, menos ¿cuál, Giraldo? 3. Menos el 3. ¿Listo? Ah. Santiago no es 3. O sea, porque es que 3, precisamente 3 no hace parte del dominio. Brutal. ¿Listo? Listo, Santi. Categórico, ¿no? Listo, profe. Categoría. Bueno. Listo. Entonces, si yo voy a evaluar el límite cuando x tiende a 3 de la función x a la 2 menos 9 sobre x menos 3, ¿qué pasa con el límite de esa función? ¿No qué? No existe, ¿cierto que no? No se puede. Ah, no sé. No Sí, existe. señora. No existe. No existe, porque si yo evalúo 3, en esa función precisamente 3 es el valor que no puede tomar. ¿Estamos? Entonces, en este caso es el que se tiene que tomar el 2.99999. Exacto. Entonces vamos a evaluar a ver si esto nos da una pista sobre qué valores, cuál es el valor del
del límite, cuando x tiende a 3. ¿Listo? Esta es una forma larga. Entonces, esa es una forma larga porque en realidad como yo les voy a enseñar a resolver límites, pero este es el principio, digamos, de los límites, es este. Pero la forma que yo les voy a enseñar, que es muy fácil, que se van a dar cuenta la profesora porque hizo todo eso, pero la idea es que ustedes entiendan, ¿listo? Entonces, tenemos valores de X y valores de Y. Vamos a tener un valor central que ¿quién es? 3, ¿cierto? La idea es calcular cuando X tiende a 3, pero ya vemos que si yo reemplazo aquí exactamente en esta ecuación, no existe, es una indeterminación. Entonces vamos a calcular, vamos a hacerlo con valores muy cercanos a 3 por la derecha y por la izquierda. Díganme valores, por favor. Pero en este caso 3 sería 27. Vea, por ejemplo, a la izquierda. Yo le hice a la izquierda. 2.999 al cubo. 301. Vamos a hacerlo con 3,1 y acá 2,99. Chicos, disculpen mis números. Y 2,9. Listo. Entonces, ¿cuánto da con 2,9? 26 puntos. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Sí. 26 puntos. 2,9 al cuadrado. ¿Sí o no? Menos 9. Y eso dividido. Ah. Dividido 2,9. 2,9 menos 3. A mí me da 5,9. Sí, a mí también. Espera. ¿Cómo fue? ¿Cómo se hacía? Estoy reemplazando en esta función, en esta. 2.9 al cubo. Sí. Estamos reemplazando el valor de X. Sobre. A mí me dio 5,9. Da. Uff. No. Espera. Ante, ¿usted qué está haciendo? Ya. Chicos, los demás, ¿a los demás cuánto les da? A mí Giraldo, también ¿cuánto me da les el da? mismo suyo. Bueno, vamos a hacerlo. 2.99. Es 2,9, Santi. Yo le hice con 2,9. Listo, verifica que te dé esa, por favor. Con 2,9. Al cuadrado. Espera, 2.9 solito. Señora. ¿5, qué? 8. Es que me da como. Aquí me dio que 59. 5,99. Medio 5. Aquí me dio 5,99. En 2,9 daba 5,68, fue. 5.9. A mí me dio 5.9. Medio 5.8. 5,8. Acá, 5,8. En 2,9. Listo. En 2,99 a mí me dio 5,99. Listo. Ahora vamos a mirar cuánto da en 6,01. ¿Cómo? 6,01. Entonces 6, o sea, 6,01. 0,1. Muy bien. Y en 3,1. Espera. ahí se deduce que el Y de 3 es 6. Muy bien. Pero ¿cómo hago para yo sacar eso ahí si eso ahí 6,2 es probable. indeterminado? ¿Ah? 6,2, no sé. Santi, ¿cómo hago si eso es indeterminado? ¿Cómo hago yo para calcular eso? 6,1. Sí. Sí. Haciendo lo que Sí, estamos haciendo. 6,2. 6,1. Pues me da como a 2, pero bueno. Sí. Ok, entonces, calculando estos límites por derecha y por izquierda, acercándome muy al número,
yo puedo deducir que eso es 6. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Señor. Miren la gráfica. Yes. Miren la gráfica. Cuando x es igual a 3, x menos 3, bueno, aquí no está la gráfica. Yo pensé que estaba la gráfica. Bueno. Vamos a hacerlo entonces ahora con límites. Y verán que eso sale de una. Y es la siguiente manera. Miren pues. Límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3. La forma como yo voy a resolver esto es que esto es igual al límite cuando x tiende a 3. Chicos, ¿ustedes ven que yo eso lo puedo factorizar? Les pregunto. Sí. ¿Cómo puedo factorizar el que está arriba? 3. Ah, no, no sé. ¿Cómo lo factorizo? Santi, ¿cómo lo factorizo? El que está arriba, el que x al cuadrado menos 9. Sí. Sí, ¿cómo lo factorizo? X. Pues no es términos semejantes. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Eso es una diferencia de qué? ¿Cómo se llama eso? El caso de factorización. Sí, ¿cómo se llama eso? Eso lo puedo decir como quién. Uy, profe, no me acuerdo. Uy, La verdad. chicos, a repasar factorización, por favor. A repasar factorización. Factor común. ¿Son cuántos casos? 7, ¿sí o no? 8. ¿Qué? De factorización. Sí, pero usted sabe que de uno salen otros casos. Chicos, ¿cómo se llama eso? Bueno, vamos a hacer un recorderis. Resulta que, agradezco que no me reten la pantalla, por favor. Ok, entonces, ¿cómo se llama? En álgebra. Entonces, está lo que son la diferencia de cuadrados perfectos. ¿Se acuerdan de eso? Miren, aquí tenemos a a la 2 menos b a la 2. ¿Tenemos o no tenemos eso? Tenemos x a la 2 y tenemos a 9 que lo podemos escribir como 3 a la 2. ¿Sí o no? Sí, claro. Esto se llama diferencia de cuadrados perfectos. ¿Ese qué caso es? 5. Entonces, ¿cómo se resuelve esta diferencia de cuadrados perfectos? La diferencia de cuadrados perfectos me dice que esto es igual a tener la multiplicación, o sea, la suma de los dos, multiplicado por la diferencia de los dos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo me da esta multiplicación? La A multiplica a A y la A también multiplica a B, ¿sí o no? A por Luego A, la B. A por A cuadrado, menos, ¿cierto? El menos de la B, menos A por B, ¿sí o Por no? B. Más B por A y B por B, Más B al menos cuadrado. B al cuadrado. Miren que aquí tengo una positiva y una negativa. Esta se cancela con esta. B por A es lo mismo que A por B. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ah, profe, lo mismo que ¿Qué? de lo que está ahí arribita de... Sí, por eso. Es que estamos viendo de dónde es que sale el Ya. diferencia de cuadrados
perfectos. Listo, necesito que le echen una estudiadita a eso, por favor. ¿Ok? Diferencia cuadrados perfectos. Vale. Entonces, volviendo al ejercicio, retomando el ejercicio, tenemos que yo lo puedo escribir como que, según lo que yo expliqué acá. ¿Cómo lo puedo escribir? El 9. Toda la operación, mira acá, aquí está la X respuesta. al cuadrado menos No, 3 al... ¿cómo así que x al cuadrado si lo estoy factorizando? Ah, bueno, entonces coloqué X X más 9. más 3. Que Más recuerde 3. que este es lo mismo como Y 3 eso a la a la 2. Y eso a la 2, no, eso le vale a 2. Bueno, X más X más 3 3 por X menos 3. Ya, ahí X menos ahí 3, tengo la así es. diferencia de cuadrados perfectos. ¿Sobre Exacto. quién? Sobre X menos 3. 3 o X más 3. Ah, X bueno. menos 3, ya. X menos 3, vea la operación acá. Listo. Entonces, como esto está multiplicando, yo puedo cancelar X menos 3 con X menos 3, ¿sí o no? Sí, claro. Ok, entonces, chicos, voy a borrar esto acá. Ok, entonces nos queda que el límite el límite cuando X tiende a 3, ¿qué me quedó? Me quedó X más 3, ¿sí o no? Y ahora les pregunto, ¿ahora sí puedo reemplazar eso o todavía hay una indeterminación? Ya puede, con todas las de la ley. Listo. Límite, cuando X, con todas las leyes, rompiendo la del coronavirus, con todo eso. Listo. Eso. 3, cuando X tienda a 3. Es decir, que donde está X lo reemplazo por ¿cuánto? Por 3. Por 3. Entonces me queda 3 Más 3. 3. ¿Y eso es cuánto? 6. 9. Uy. Pero ve, Más 3 es 9. Buena 9. Buena 9. Buena 9. Ay, profe, no, lo pasé multiplicando. un aplauso para Muy Julián. bien. Ay, no se puede. Cuando les Ay, digo no. 3 a la 2, me colocan 6. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo son de raras? Ay, no, profe, me equivoqué, pues. Listo. 6, entonces, nos dio lo mismo que evaluando muy cerquita y determinando si nos daba 6, sí. A mí. Así es. Si lo evaluábamos de una, no nos daba una indeterminación, pero si lo factorizamos, miren que sí nos dio 6. ¡Tarán! Entonces es el límite. Exacto. Esa es la ¿Y cómo se definición grafica? de límite. ¿Cómo se grafica? Normal. Se grafica la función como tal. ¿Cómo se grafica la función? Dándole valores a X. Usted le da valores a X, pero resulta que usted en X menos 3 no puede evaluarlo. Entonces, para eso usted saca el límite en ese punto y luego lo graficas. ¿Cómo lo graficas? Entonces ya sabes que cuando X vale 3, Y vale 6. O sea que es el punto 3, 6. ¿Listo? Santi, ¿listo? Listo, profe, radical. Chicos, entonces vamos a hacer uno que sea contrario al que hicimos. Límite cuando X tiende a menos 3 de X a la 2 menos 9 sobre X más 3. Pero el mismo. No es diferente. ¿Quién me da la respuesta a ese ejercicio? Menos 3. El dominio es lo real es menos 3. Sí. El dominio de la función son, entonces, todos los reales menos el 3. El menos 3, perdón. Menos 3. Menos el menos 3. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo hacemos aquí? Ya ustedes tienen una pista del ejercicio pasado.
Sería el mismo resultado, pero en negativo, ¿no? Vea, Mismo resultado, pero negativo. es que eso me es que es menos 0.01. Entonces, Es- ya ustedes, bueno, eso es una forma de verificar cuál es el valor, ¿cierto? Dándole valores muy cercanos a X, a menos 3. Pero como ustedes ya son unos tesos realizando límites, sin necesidad de dar esos numeritos que menos 3.1, menos 2.99. Entonces ustedes realizan o resuelven la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces obtiene que el límite, Pero, cuando x tiende a menos 3, ¿qué escribo, Giraldo? ¿Qué escribo? Profe, pues la misma función de arriba, ¿no? La misma. Sí, no, pues reemplazando Giraldo, lo escucho por allá súper lejos. la distancia que hay entre. Sí, debe ser, imagínate. X menos 3 y X más 3. Sí. Que a los demás los escucho bien, X, pero a él no. X menos X 3, menos X más 3. 3. Sí, entonces escribo x menos 3 por Y X más 3. ¿cómo? x más 3. Entonces resuelvo la diferencia, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Listo? Sí. Y sobre x X más más 3. Entonces ahora cancelo, ¿puedo cancelar qué? Como está multiplicando. X más 3 y X más 3 y x más 3. O sea que me queda X menos que el límite cuando x tiende a menos 3 de la función x menos 3. Entonces nos da lo que dijo Giraldo, ¿cierto? Amén. Menos 3 es igual a menos 6. ¿Listo? Chicos. Chica. Profe, hágale que aquí estamos. Ah, bueno. No, pero es que yo quiero saber si están entendiendo. Bernal no ha dicho una A palabra. ver, yo no entendí una cosita. Bernal no ha dicho nada. Dígame, Santiago. Bueno, quedó el x menos 3, ¿sí o no? Sí. Quedó el x menos 3, hasta ahí quedé. Es que ya ese es el ejercicio. X menos 3. Entonces usted va a reemplazar que donde está X, lo va a reemplazar por ¿cuánto? Por menos 3. 3. Entonces aquí está X y lo reemplacé por menos 3. Menos este 3, menos, entonces lo sumo. Menos 6. Me da menos 6. Ah, listo. Brutal. ¿Listo? Categórico. Categórico. Chicos, ¿cómo vamos hasta el momento? Bien. Bernal, necesito que me dé una señal de humo. Pero es que esa manito de Bernal no me convence. Bueno, muchachos, hay otras funciones a las cuales... Uy, no, ya le meten disque seno. No, ya ahí sacado, no. Ya. No, ya. Hay otras funciones que son trigonométricas. Estas funciones también se les calcula el límite, porque obviamente son indeterminadas. Miren que acá es cuando x tiende a 0. Recuerden que la división por 0 no está definida. ¿Cuánto es seno de 0, muchachos? Seno de 0. 1. ¿Seguro? 0. Seno de 0 es 0. Seno de 0 es... sobre qué pena. 0, y 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿cierto? 0 sobre 0. Miren que es cuando O sea, x vale 0. ¿Sí ven? Entonces, eso es una indeterminación. Para eso, muchachos, también hay unos pasos para resolver esta grosería. Pero en realidad, grosera. en realidad son muy fáciles, muchachos. Cuando ustedes tengan todas las técnicas, de verdad que van a ver una función y la van a resolver muy, muy fácil. ¿Listo? Entonces,
Extraño este Holanda. tipo de funciones Extraño. trigonométricas las vamos a ver en la próxima clase. Listo. En esta clase, entonces, vamos a hacer otro ejercicio y posteriormente les voy a dejar unos ejercicios que ustedes van a hacer y los van a calcular el límite, que aparentemente no existen, pero que si aplico límites, voy a encontrar el valor. ¿Listo? Chicos, ¿estamos? Señora. Ok, entonces vamos a realizar un ejercicio para finalizar la clase de límites. Noción de límite, miren que es solo noción, o sea, eso es solo el comienzo. Entonces, bueno, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función, que es 4x a la 2, 4x a la 2. En plazo 2 menos 2, 4. Listo. Un momento, chicos, que me estoy inventando un ejercicio. 2x menos 8x más yo creo que ese da. Chicos, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo reemplazo x igual a 2? Hagan el ejercicio. ¿Qué pasa si reemplazo x igual a 2? ¿Cuál es el resultado? Sí. Mira, ya la asesoro. Syntax error. Ya va. Menos 4. Math error. No Obviamente da error porque esta función hay un número que la hace 0 en el denominador. ¿Y quién es? El 2. Es el 2, ¿cierto? En x O igual sea que a yo 2, pongo... el denominador es 0. Entonces, hay una forma de calcular ese límite y ya se los había dicho, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 2. Y la forma de hacer esto es factorizando. ¿Listo? Listo, chicos. 2x menos 4. Entonces, Brutal. ese que está arriba yo lo puedo factorizar. Creo que es el caso 4 o 5 de factorización, no recuerdo muy bien. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo me dice el caso de factorización que voy a factorizar este número? Me dicen que en el primer espacio, coloco dos paréntesis, en el primer espacio voy a colocar la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuánto es? ¿Cómo? Raíz cuadrada de 4. 2. 2. Raíz cuadrada de x a la 2. X. X, ¿sí o no? Entonces coloco 2x, 2x. Recuerda cuando estamos haciendo desigualdades. 2x, 2x. En el primer paréntesis voy a colocar el signo del segundo término. ¿Cuánto es? Negativo, ¿sí o no? Y en el segundo paréntesis voy a colocar la multiplicación del primero por el segundo. Más por menos. Menos. Y en los espacios que me quedan, en este y en este, voy a colocar
dos números que multiplicados me den 16 y que sumados o restados me den menos 8. ¿Listo? ¿Cuáles son esos números? ¿Cómo? Que sumado me den 16 y que restado me den menos 8. Multiplicados me den 16. Y 4. restados o 4 sumados por me den. 4. Muy bien, 4 4 por 4. 4. Entonces, 4, 4. Miren, 4 por 16. 4, 16. Y menos por menos, más. ¿Sí o no? Más. Y tengo menos 4 es igual a menos 8. Menos ¿Sí o 4. no? Menos 4, menos 8. Menos 8. Ok. Entonces ya está factorizado. Y entonces puedo proceder a cancelar términos semejantes. 2x menos 4 por 2x menos 4. ¿Sí ven? Brutal. ¿Listo? Entonces, o sea que me queda que el límite cuando x tiende a menos 2, perdón, a 2. A 2, ¿de quién? ¿Qué función me quedó? 2x menos 4, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? 2x menos 4. Entonces me queda 2, ¿por cuánto? 2 por 2. Por 2, menos Menos 4. O 4. sea que me queda 4 menos 4, o sea que eso es igual a 0. 0. O sea que sí existe, el límite cuando x tiende a 2 de esa función es 0. ¿Listo? 0. Listo. Muy bien. Chicos, tienen que repasar casos de factorización, es Potente. indispensable. Esta, muy fácil, no hay que hacer más nada. X a la 2 menos 6. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el límite? Tiene límite. Sí, cuando x tiende a 4, ¿cuánto es? Cuando x tiende a 4. ¿Cuánto 10. es? 10. 10. ¿Cuánto? 10. 10. 10. 10, muy bien, Giraldo y Juliana. 10. En este caso, en esta no había que 10. factorizar, ¿cierto? En las que hay que factorizar, obviamente, porque hay una indeterminación. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ya. Pruebe. Espera, no. Hola, hola. Vuelve a explicar la última. Pero la última es más fácil, Santiago, no hay que factorizar. Profe, Simplemente reemplazo. ¿Ah? reemplaza por 4, sí. Sí, la reemplazo por 4. Pero ¿cómo sabe que el límite es 4? Porque ya el ejercicio lo está dando. Límite cuando x tiende a 4. O sea, se quiere saber cuál es el valor del límite Sí. cuando x tiende a un valor, a un número. ¿Listo? Claro. Ah. Menso. ¿Qué? Profe, Hola, Andrés. ¿usted no sabe cuándo salimos de vacaciones? Vengo usted preguntando, viendo que apenas llevamos 2, 3 clases del segundo periodo, ¿ah? Ay, Para saber. Pues yo creo que en junio, en la primera o segunda semana, creo. Me faltaba mucho. Pues igual nosotros no hemos perdido clase, así que vamos bien, o sea, el calendario del colegio sigue normal. Bueno. ¿Listo? Listo. Chicos, entonces yo les voy a enviar la tarea a sus correos. ¿Ok? Bueno. ¿Listo?
Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces la próxima clase seguimos con límites.